En Madre Libertad, su emisora TV Online, presentamos el programa de orientación política Hablando en Libertad, donde usted siempre tiene la última palabra. Escúchenos, véanos y participe con nosotros los martes y jueves a partir de las 7 de la noche. Hablando en Libertad. Ya estamos aquí en Hablando en Libertad. Y como queremos hablar en libertad, queremos hablar de los presos. Los presos nunca están por nada. Yo recuerdo cuando estuve preso, que a todo el mundo se le preguntaba ¿por qué estás aquí? Y tenían una expresión muy vulgar: por las huevas. Esa era la expresión, por las huevas. Todo el mundo estaba por las huevas, es decir, por nada. Cuando un criminal llega a la cárcel, usted le pregunta y no está por nada. Cuando un delincuente cualquiera, ladrón, asaltante, violador, por nada. Es normal esa situación, es normal. Y lo conversan con sus amigos. Claro, después en momentos se sinceran y dicen la verdad que yo hice esto, este otro, pero los abogados, que son pilas, le aconsejan siempre a la persona que está detenida que digan lo siguiente, que digan simple y llanamente, o que se acogen al derecho al silencio y no hablan nada, o simple y llanamente negar, porque negar es padre y madre. Ese es un lema de los que están detenidos en la cárcel. Negar es padre y madre. ¿Qué podemos esperar de nuestros delincuentes de cuello blanco? Aquellos que nos embobaron toda la vida, aquellos que a través de la historia ecuatoriana, tanto en nuestra prehistoria como en nuestra historia, dominaron estos países. Porque no van a creer ustedes que en la época de Atahualpa, de Huayna Cápac, las cosas eran diferentes. No, siempre ha sido así. Es el género humano que se aprovecha de los otros. Es el género humano que siempre quiere tener poder para servirse de él. Muy pocas personas tienen una concepción diferente del poder. Son rarísimas, contadísimas con los dedos de la mano y seguramente sobran dedos. Ellos, cuando hablan con el pueblo, dicen que es para servirlo. Cuando llegan al poder es para servirse. Pocos se acuerdan del concepto real de la política. Es el arte de servir al pueblo. Pocos se acuerdan de aquello. Es simple y llanamente el arte de servirse del pueblo. Yo he dicho que la política es semejante a un palo encebado. Hay que bajar al que está arriba. Esa es una ley inexorable. Si no lo bajas al que está arriba, nunca llegas, pues no. Por eso, palo encebado. En el palo encebado, si usted va subiendo y hay otro arriba, o lo baja o el otro gana el palo encebado y se queda con él. Así mismo es la política. Hoy está en el poder el señor licenciado Lenín Moreno. Y los que no están en el poder quisieran estar ahí. Así como Rafael Correa quería estar en el poder cuando no estaba en el poder. Y cuando llegó a él no lo quería soltar. Lo mismo pasa ahora. Ustedes no van a creer que el señor Lenín Moreno quiere soltar el poder. No van a creer que él se quiere ir a su casa. No. Que yo no soy apegado al poder. Eso dicen todos. Acuérdense de que el propio Correa decía que él quería estar una sola vez y que después de eso se quería retirar y solamente asesorar, ayudar desde lejos, pero nunca más volver a hacer. Estuvo 10 años y quería seguir de largo y quiere regresar porque él se considera el Mesías. Él cree que es el Salvador. Él cree que sin él este país no va a ninguna parte. Él mismo se ha mentido tanto que se ha convencido de aquello. Así son los narcisos, así son las personas ególatras, así son estos caudillos.
Y no es solamente el señor Correa. La historia de la humanidad nos ha pintado estos cuadros en forma permanente. Quizás el más notorio, Hitler. Pero hoy están surgiendo nuevamente por doquier. Por doquier. Vean lo que está pasando en la nación aparentemente más democrática. En la nación más poderosa del mundo. Con el señor Donald Trump. Con características fascistas indudables. Vea lo que acaba de pasar en Brasil. Con un hombre al que la prensa lo califica de fascista en Brasil. Vean lo que pasó en Ecuador, vean lo que pasó en Argentina, vean lo que pasó en el propio Brasil. Sino que ahora el fascista es de derecha y antes el fascista se decía de izquierda. Pero a la hora de la hora, como son extremistas, los extremos se unen. ¿Sí? No hay diferencia. A la hora de la hora lo que vemos es un dictador fascista, con ansias de poder, maltratando todo lo que se le cruce, creyéndose los únicos que saben y que tienen posesión de la verdad. Ese es lamentablemente lo que los pueblos están escogiendo. Miren lo que pasó en Cuba con Fidel Castro. Van para 60 años ya de un poder que no tiene parangón. Un pueblo hambriento, sufrido, que ha tenido que huir por todas partes del mundo en una verdadera diáspora que se produjo cubana. Sin embargo, todavía siguen con la cantaleta de que son revolucionarios y que han cambiado al país. Claro, lo cambiaron de un país donde se comía, donde la gente tenía trabajo, a un país donde hay un dictador que come bien, que tiene el mejor trabajo y que los demás no representan prácticamente nada. No tienen derecho ni siquiera a hablar. No tienen derecho a formar un partido. Tienen que votar prácticamente por los mismos por los que el sistema le impone. Eso es lo que debemos rechazar. Esta emisora, esta radio televisión, se llama Madre Libertad. Y lo hemos hecho en homenaje a esos dos factores fundamentales. Madre es la que pare, la que da vida a algo. Y nuestra madre aquí es la libertad. Es la que está pariendo más libertad. Y eso es lo que reclamamos permanentemente, tener libertad. En el pasado hemos criticado a los gobiernos de derecha. Hemos criticado sus desafueros. Y gracias a la prensa de este país, a la prensa libre, se conocieron todos los desafueros y el pueblo se cansó de aquello. Y cansado de todos los desafueros de los anteriores gobernantes, decidió un día irse por una experiencia nueva y votó por el señor Rafael Correa, que decía que era revolucionario, que no tenía nexos con los otros partidos políticos y que iba a ser el más grande demócrata del país. Y nos volvimos a equivocar. Con otra cantaleta, con otro cuento, con otra gente, pero terminaron haciendo lo mismo, llevándose los dineros del Estado, coartándonos las libertades, asaltando prácticamente todo, sin dejar resquicios ni siquiera para que alguien pueda protestar. La misma cantaleta de lo anterior. Y ahora, ¿qué está pasando? Es la misma cantaleta con nuevos actores que dicen ser diferentes al grupo del señor Correa, pero que cometen prácticamente los mismos errores. Siguen en el poder muchos de los que estuvieron en el gobierno anterior con las mismas mañas, con los mismos desaciertos, con la misma ineptitud, con la misma incapacidad, pero son los amigos del poder, son los lambicones, esos que le dicen al presidente o al que está en el poder, brillante, brillante cuando hablan, aunque hablen piedras. Esos lambicones, esos que se pasan adulando, esos que están en todos
los actos sociales, esos que andan oliéndole los gases que se lanzan en cualquier oportunidad, esos genuflexos, esos que no gastan zapatos, que caminan de rodillas, esos que no tienen conciencia, esos son los que muchas veces nos gobiernan. No digo que todos, pero es la gran mayoría. No tienen sangre en la cara, pueden cometer un desafuero y no son capaces de presentar la renuncia. Alguna vez yo fui funcionario público y apenas se posesionó el ministro, le presenté la renuncia y le dije, úsela cuando usted considere conveniente. Y apenas me pidieron que cometa una ilegalidad y me negué, les dije, ahí está mi renuncia. Y aunque nunca me habían contestado en más de un año una de mis comunicaciones, a la hora ya me habían aceptado la renuncia, a la hora. Y algún funcionario había dicho que Ayala era un chancho que no daba manteca, porque no robaba ni compartía. Así funciona lamentablemente la política en el Ecuador, ecuatorianos. Así funciona. Yo tengo que decir con pena, con enorme pena, que yo puedo certificar de dos políticos que he conocido en el Ecuador, honrados a carta cabal. Puedo certificar. No digo con eso que son los únicos, por favor, entiéndase bien. O sea, yo puedo certificar de los que yo conozco a don Assad Bucarán y a mi padre, el ingeniero Osvaldo Ayala Núñez. Honrados a carta cabal. De los otros, a lo mejor la mayoría sean honrados también, de los que yo conozco, a lo mejor. Pero no puedo certificar, porque no he visto la actuación en última instancia de cómo se maneja la cosa pública. Yo debo conversar una anécdota que tuve cuando fui diputado. Llegamos tras 11 años de dictadura. No existía Congreso, el Palacio Legislativo lo habían utilizado para otros menesteres. No había papel membretado, no había secretarias, no había nada. Un mes después de posesionarnos, todavía yo no podía contestar las comunicaciones, porque no había papel membretado. Presidente del Congreso era don Assad Bucarán. Me bajé disgustado un día a la presidencia y le digo, don Assad, por favor, no hay ni siquiera papel membretado. Y él, con ese modito tan peculiar que tenía, me dijo, no, compañerito, sí hay. Se agachó y de debajo del escritorio sacó una cajita de cartón donde habrán habido 2.000, 3.000 hojas. Y me dijo, ¿cuántas necesita? Yo le digo, deme unas 100. 50 le vamos a dar, compañerito. Y con esos dedos largos que tenía, se mojó la puntita de los dedos en la lengua y contó 50 hojas. Y luego se la pasó a un ayudante y le dijo, cuente bien, compañerito, para que no se vayan 51 seguramente. Mire usted, así manejó la cosa pública don Assad Bucarán. Peor que si hubiera sido dinero de él, era dinero público. Él manejaba, oigan bien esto, como presidente del Congreso, gastos de representación. Él podía invitar a comer, podía invitar a cenar, podía invitar unos tragos y ponerlos como gastos de representación. Nunca lo hizo, nunca. Los días viernes que terminaban la sesión a la 1 de la tarde, él era goloso y decía, compañerito, vamos a tomar unos heladitos, que a mí me gusta el de pistacho, a una heladería en Quito que me recuerdo se llamaba Mont Blanc, no sé si exista o no. Y nos íbamos allá. Él era el primero en recibir su helado y una vez que lo recibía se sentaba en el carro, lo saboreaba, pero no hacía ni gesto siquiera de decir yo pago. Normalmente el más que tenía recursos económicos, en este caso don Rodolfo Vaquerizo Sanasur, era el que pagaba los helados de todo. Pero don Assad podía haber pagado con la plata del Congreso, nunca lo hizo.
Eso es honradez. He ahí un caso. El caso de mi padre, el ingeniero Osvaldo Ayala Núñez, que todavía vive. Está en el hospicio. Siempre digo yo que la única tierra que ha dejado mi papá de herencia es la que tiene en las uñas. Siempre lo digo. No deja nada. Fue diputado, fue concejal de Guayaquil, fue director del Programa Nacional del Banano, fue vicerrector de la universidad, rector de varios colegios. En todos se manejó con la más absoluta pulcritud. A nosotros, a sus hijos, nos hizo pasar muchas veces las de Caín por la falta de recursos económicos. Pero eso nos dejó una gran lección de ver en ese hombre un hombre de trabajo, un hombre de principios, un hombre honesto. Y hasta el momento, creo que sus hijos no le hemos fallado. No hemos torcido esa línea de conducta. Hoy cuando vemos cómo se quejan cual plañideras, amargamente, los que destrozaron la economía de este país, los que manejaron la más grande cantidad de dinero que en este país se haya visto, los que se gastaron hasta los ahorros que teníamos, los que hicieron marchar los recursos del Banco Central, los que hicieron traer desde afuera el dinero que se tenía para el caso de una emergencia bancaria, los que marcharon con los dineros del Seguro Social, los que cogieron todos los poderes, los que dijeron que como eran presidentes de la República manejaban todos los poderes. Esas personas hoy, cuando se les pide cuentas, son cobardes, huyen. Antes llamaban a los anteriores gobernantes y les decían cobardes, vengan y enfrenten a la justicia. Y ahora que les toca a ellos, cual plañideras, lloran, lloriquean, se esconden, piden asilo. ¡Qué vergüenza! Yo siempre he dicho, el que se mete a político sabe lo que le espera. Sabe que ya no tiene vida propia, vida privada. La vida le pertenece a ese conglomerado de personas que lo tienen que expurgar, que lo tienen que revisar, que lo tienen que analizar. Por eso el político tiene que ser de principios. El político siempre tiene que decir la verdad. El político siempre tiene que demostrar honestidad. Lamentablemente. No solo en el Ecuador, sino en muchas partes del mundo. El político hace todo lo contrario a lo que he dicho. No demuestran principios. No tienen palabra. Son deshonestos. Por eso, muchas veces, la palabra político es como decirle hijo de tal a alguien. Es peor que insultarle la madre. Es peor. Yo pediría a los ecuatorianos que me están viendo y escuchando que se pongan la mano al pecho. ¿Ustedes quieren realmente a los políticos? Y dirán no. Y es una pena. Es una pena porque necesitamos del político. Claro que del político honesto. Claro que del político de principio. Claro que del político que tiene palabra de gallero. Claro, de ese necesitamos. No necesitamos de estos alcahuetes de la mentira, de estos que cometen toda clase de trafacías y se consideran inocentes, de estos que cuando están en el poder pisotean a la gente y cuando les toca a ellos responder se vuelven unos cobardes. ¿Ustedes oyeron, les pregunto yo, al señor Glass quejarse cuando estaba en la cárcel 4? ¿Oyeron que estaba enfermo? No. Un día apareció con harto pelo, pelo negrito. La comisura que tenía en sus labios había desaparecido, se lo veía jovencito. Apenas lo trasladaron a la cárcel 4 de la cárcel 4 a la Tacunga, ya se enfermó.
se enfermó inmediatamente. Pero ¿saben de qué se enferman? Les voy a decir la verdad. Se enferman de culillo. Les da culillo. Son cobardes. Yo he pasado 4 años de mi vida en las cárceles. Nunca pedí clínica. Nunca pedí que me manden a una cárcel especial. Estuve donde me tocó estar. Muchas veces en los peores pabellones y en las peores celdas. Y aquí estoy. Vivito y coleando. Dando la cara. Con entereza. Sin que nadie me pueda señalar con el dedo. Esa es la hombría de bien. Esa es la honestidad. Y si me he retirado de la política, es justamente porque no quiero que me señalen con el dedo. Porque lamentablemente la política en este país está tan corrompida que difícilmente alguien salga limpio de ese albañal. Es muy difícil. Es muy difícil. Ayer leía a un vocero del gobierno decir al señor Glass, le damos comida especial. El señor Glass tiene televisión por cable. Bueno, ¿qué más se puede pedir en una cárcel? Vayan a ver si al Chapo Guzmán le dan televisión, le dan comida especial. ¿No? Y ese debe ser el preso más rico del mundo. Miren, digo el preso más rico del mundo, no el hombre más rico del mundo, eso no lo sé, pero debe ser el preso más rico del mundo, el que más dinero debe tener. Sin embargo, de nada le sirve a la hora de la hora. Por eso, a los que se meten a la política les tengo que decir, no se equivoquen, no sean bobis nobis, a los que recién se meten me refiero, vayan a servir. De nada les sirve el dinero. Peor el dinero mal habido. Dejan una estela de estiércol en la familia. Y por más que vivan en el sitio más lindo, en la mansión más poderosa, siempre estarán manchados por el dedo acusador de la vindicta pública que les dirá ladrones, deshonestos, pillos, siempre. ¿De qué sirve tener un carrazo del año? ¿De qué sirve vivir en una mansión? ¿De qué? ¿Es una vida diferente? Ay, dicen algunos bobis nobis. Ay, dices que el dinero no lo es todo, pero es lo máximo. Wow. Yo eso no entiendo. Yo era muy pobre. Muy pobre. He logrado llegar a ser un hombre de clase media. Y me siento bendecido. Me siento realizado. Y mi familia es igual y mis hijos igual. Miren ustedes. Buscar la riqueza aunque sea mala vida no es lo justo. Hay otros que se han hecho ricos explotando a la gente. No habrán robado dinero del Estado, pero le roban la sangre, el sudor y las lágrimas de la gente. Es por eso, ecuatorianos, que en estos momentos no debemos tener odios ni venganza, pero sí pedir justicia. Yo no quisiera que nadie se pudre en la cárcel, no quisiera. Yo sé lo que es eso. Pero si no hubiera cárcel, entonces todos seríamos ladrones a lo mejor. A lo mejor no estaríamos, como dice la Biblia, amándonos los unos a los otros, sino robándonos los unos a los otros. A eso hubiéramos llegado a lo mejor. Es por eso, ecuatoriano, que no debemos pedir venganza, que no deben sentir nuestros corazones odio, pero sí debemos tratar de ser justos. Al que hizo bien las cosas, aplausos, pongámoslo en un pedestal, alabémoslo, honrémoslo. Al pillo,
señalémoslo, critiquémoslo, sancionémoslo. Y en eso seamos sin temor ni favor. No estemos mirando a quién. La justicia debe ser para todos. Blancos, negros, grandes, chicos, flacos, gordos, no interesa. Gente de plata, gente sin plata, gente de apellidos con abolengo o apellidos turros. No importa. La justicia debe ser para todos, sin venganzas, sin odios. El que cometió el desafuero, pues tiene que pagarlo. El que robó, tiene que pagarlo. Y cuidado, ahora que digo pagarlo, cuidado, nos vamos a conformar con que se vayan a la cárcel nada más. Y cuando salgan después de poco tiempo, porque después de poco tiempo, oigan lo que les digo. Oigan lo que les digo. Después de poco tiempo les estarán dando amnistía. Después de poco tiempo les estarán dando indulto. O después de poco tiempo anularán los juicios. Así es este país. Así. Por ahí hay un implicado en grandes atracos aquí en el país. Saca manifiestos públicos. Ya lo único que falta es que el Papa lo venga y lo canonice. Lo único que falta. Es uno que recibió hasta 2,5 millones, no sabía de dónde le cayeron los 2,5 millones. Yo les pregunto a ustedes, ecuatorianos, ¿alguna vez en su cuentita de ahorros, en su cuentita corriente, alguien se equivocó y les puso $100 de más? Y ustedes no sabían de quién eran. Miren que no digo 100,000. No digo 100 millones. $100. ¿Alguien les puso $100 equivocadamente en su cuentita? Nadie, compañero. Eso no pasa. Peor, $2,5 millones. Pero como el hombre es poderoso, está que reparte publicidad a los medios de comunicación, y muchos medios de comunicación por esa publicidad se callan. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Se callan. Ahora, alguien ha ido a investigar a la China, dicen. El caso, y lo digo con sigan baje, el caso del señor Topic. ¿Por qué han ido a investigar a la China? Que la única persona que tiene que investigarlo es la jueza o la fiscal no sé cuánto. ¿Por qué pide tanto que le entreguen y que la única que investigue sea esa fiscal? Esa fiscal o ese juez. ¿Por qué? ¿Qué interés tiene que le llegue la comunicación a la fiscal y no a otra persona? ¿Cuál es el temor? Están tergiversando la justicia. No, señor. Cuando se manejan dineros públicos, dineros del Estado, cuando se tiene grandes y jugosos contratos con el Estado, cualquier persona por el derecho a la transparencia puede ser el investigador. Cualquier persona puede investigar y denunciar. Cualquier persona, porque son dineros del país. No son dineros particulares, no son dineros de una persona en específico. No es a una persona que ha estafado o le ha robado. Es a 16 millones de ecuatorianos. Sin embargo, muchos medios, vean, esparadrapo de oro. Esparadrapo de oro. Ya tienen publicidad de la famosa empresa que no existía, que no tenía nada, que era una escuálida empresa, de la noche a la mañana una de las más poderosas, millonarias en el país, con unos cuentos y unos cánticos de sirena, sin temor a moverla sin hueso. Dijo que le había regalado 5,5 millones al tío del señor Glass para que le consiga contratos, y eso no es delito. Eso no es delito. ¿Por qué no me los regalara a mí? ¿Por qué? Conmigo tiene el señor Tópico un contrato por alquiler de unas tierras allá en Palmara. No solamente que no pagó lo justo, sino que hasta falsificado un contrato. Y el pájaro dispara contra las escopetas. Él me enjuicia a mí diciendo que yo le he secuestrado una antena, cuando yo hace tiempo, y tengo los documentos allí habilitantes,
presenté el desahucio para que se largue de donde vi porque no quería pagar lo justo. Sin embargo, ahora el enjuiciado soy yo. Imagínense ustedes. El honesto, enjuiciado. El pillo, enjuiciando. Los pájaros contra las escopetas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en este país? Y lo que me da pena es que el impulso que vino con el nombramiento de Julio César Trujillo y la comisión se ha aguantado, se está quedando. Están enredados en los nombramientos, en ver a quién ponemos en este cargo. Y el impulso contra la corrupción se frenó. Ya no se oye al contralor sacar como esos magos, aquí tengo otro acto de corrupción, aquí hay otro, ya no. Ya el fiscal, poca gente sabe el nombre de él. Poca gente sabe el nombre. Está como esos árbitros que pasan desapercibidos en un partido y por eso dicen que son buenos árbitros. Acá no es un partido de fútbol. Acá es una fiscalía investigando corrupción. Acá necesitamos que se le diga al país la verdad. Como dicen los muchachos, la plena. Pero eso ya no funciona. La corte, los jueces que puso el señor Correa, siguen ahí intactos. No ha pasado nada. Claro, sin embargo, el señor Correa se queja de politización de la justicia. Se queja de jueces corruptos cuando él mismo los puso. ¿Hasta dónde, ecuatoriano? ¿Hasta cuándo nos tragamos ruedas de molino? ¿Hasta cuándo aceptamos que nos vean la cara de soquetes? ¿Hasta cuándo? A los señores que asesinaron a esas 3 personas en Pozorja, los fiscales, tremendos fiscales, en un acto de dracón, con una justicia draconiana, anuncian, serán sentenciados por el crimen a más de 40 años, por matar a unos delincuentes. No digo que estuvo bien, no digo que se los debe premiar, no digo que no se los debe sancionar. Pero ¿y por qué no dicen lo mismo en el caso de aquellos que se nos están robando la fe, la esperanza, el futuro de nuestros hijos, el futuro de la patria? ¿Por qué no salen los fiscales a decir 40 años, 50 años para estos que nos han robado la esperanza, que nos han robado la vida? ¿Por qué no dicen nada allí? ¿Se acuerdan de la época del señor Maguat? ¿Se acuerdan del feriado bancario? De los que se robaron en ese entonces como gran cosa 8.000 billones de dólares. 8.000. A eso se llegó la conclusión de que era el robo. Aparte del señor Aspiazu, ¿cuántos más? ¿Cuántos más pagaron? Por lo menos con prisión. No devolvieron la plata a ninguno, pero alguno pagó con prisión. No, señor. Por ahí están muertos de la risa. Sí, señor, muertos de la risa. Orondos, millonarios, lirondos. Mientras el pueblo tuvo que sacarse el aire para volver a tener algo y para que se lo vuelvan a robar. Ya no esta vez 8.000 millones. Esta vez se calcula que de los 350.000 millones de dólares que manejaron, por lo menos se robaron el 10%. Es decir, 35.000 millones de dólares. Y nosotros, como nada. Los ecuatorianos creemos que si no nos meten la mano al bolsillo, no es nuestro dinero. Que la plata que se roban allá en el poder, en las alturas del poder, esa no es de nosotros. A veces somos tontos de capirote. ¿Cómo que no es de nosotros? Gracias a eso, a que se nos roban así el dinero, no hay buena medicina, no hay buenos médicos, no hay buenas escuelas. No. ¿Ustedes creen que hay buenas escuelas porque han hecho un edificio? No, señor, eso no es buena escuela. La buena escuela viene con el buen docente. Les pregunto a ustedes, ¿creen que hay buenos docentes cuando la droga está jugando al pepo en todo el país? ¿Creen que hay buenos docentes cuando los niños son ultrajados y violados por docentes de baja estofa y de peor categoría? ¿Creen que hay buenos docentes cuando no se los prepara para una educación realmente buena, eficaz, que sirva para que la persona cuando salga del colegio, de la universidad, tenga un trabajo digno y que pueda responder como es debido en esas funciones? No, señor. Miren lo que está pasando en la Universidad de Guayaquil. Miren lo que pasa en otras universidades.
Miren lo que pasa en los colegios. Los propios profesores dicen, yo ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Si denuncio a alguien me acusan de acoso sexual. Y si no los denuncio, los alumnos me asustan porque me dicen que me van a matar y consumen drogas hasta en el aula. Así está el país. Esa es la herencia que nos han dejado. Nos asaltan en cualquier parte. Todos los honestos estamos tras las rejas. Los deshonestos andan paseando en la calle armados. Los honestos no podemos portar ni siquiera un alfiler para defendernos. Hace un tiempo iba manejando yo mi carro, me pararon unos policías. Abrieron el portamaletas, revisaron, miraron todo. Y al lado mío había un destornillador que había usado ese día para apretar la secreta que estaba bailando y sonaba. Y me quitaron el destornillador porque era un arma. Porque era un arma. Ustedes se pueden imaginar. Cuando deberían a los hombres honestos decirle, señor, cargue una pistola, cargue una ametralladora para que se defienda de la delincuencia. No, a nosotros nos desarman para que los delincuentes hagan lo que quieran con nosotros. Con la cantaleta de la droga persiguen a los narcotraficantes, a unos cuantos. Nunca cogen a los cabecillas, siempre cogen las mulas. Pero las mulas tienen grandes protectores aquí en el país. Y el problema es el narcotraficante. No, señor, el problema es el consumidor. ¿Por qué hay tanto consumidor de droga? Pregúntense ustedes. Mala educación en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Mala educación en el hogar. Mal ejemplo en los gobiernos. Entonces, ¿cómo quieren que la juventud sea honesta, sea recta? ¿Cómo quieren? Si todo lo que los rodea es malo. Es ahí, ecuatorianos, lamentablemente el panorama que vivimos. A eso sumémosle. No voy a hablar hoy día de eso, pero a eso sumémosle la crisis económica. Y entonces nos vamos a dar cuenta, si es que analizamos un poquito de lo que nos pasa. Y de aquello que nos olvidamos cuando juega Barcelona, que nos olvidamos cuando viene Ricky Martin, que nos olvidamos cuando llegan los feriados, que nos olvidamos cuando estamos viendo la telenovela, que nos olvidamos cuando nos vamos de canchis canchis. Lamentablemente, la vida moderna es solamente satisfacer las necesidades de cada persona. El resto que se las arregle. Somos indolentes a todo. Nos conseguimos un perro para que coma en la calle, que se haga chambero. El chambero que vive de la basura va, abre los paquetes y la riega en la calle, no le importa nada, no le importa que quede hecho un chanchal el sitio donde ellos trabajan, no les importa. Las autoridades miran indiferentes. Los gobernantes se creen los dueños de nuestras decisiones, no se dan cuenta que son mandatarios. ¿Y qué es mandatario? Que hacen lo que el pueblo ordena. Pero ¿cómo van a hacer lo que el pueblo ordena si el pueblo no ordena nada? Si ni siquiera tenemos líderes, si ni siquiera nuestros gremios, ni siquiera nuestros sindicatos, ni siquiera nadie, ni nuestros políticos abren la boca para protestar por nosotros. Y han dejado esta tarea a unos pocos periodistas que alzan la voz con entereza, sin miedo, aunque muchas veces hay que sentir temor. Nos estamos yendo con el compromiso de regresar pronto para hablar nuevamente con ustedes y tratar estos temas aquí en Hablando en Libertad. Hablando en Libertad llega a ustedes gracias al auspicio de EMAPAC, Ente Municipal de Regulación y Control, Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Los invitamos a que participen del desarrollo de estos temas inmediatamente después de la pausa, aquí en Madre Libertad. Amigos, este es uno de los nuevos modelos que ya están aquí
en Go Motors, en la avenida Francisco de Orellana. Los estamos esperando porque ya sabes que Go Motors es Hyundai en la ciudad de Guayaquil. Te cuento que para este fin de mes tenemos excelentes promociones y no puedes esperar más para visitarnos. Recuerda que con Nova Credit sacas tu crédito así de rápido para que tengas tu carro. Ya sabes, visítenos acá en la avenida Francisco de Orellana en Go Motors. Estamos llegando al final de nuestro programa Hablando en Libertad, con el compromiso de volver a estar con ustedes para taladrar conciencias, invitándolos a participar con sus valiosos criterios. Llegamos como Madre Libertad en el Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y por el Real Audio en madrelibertad.com.